Hoy voy a hablar de un esfuerzo por volver a contar, sí, golpe, fraude, fraude, golpe. Ya les dije, para unos en el país hubo golpe y no fraude, para otros hubo fraude y no golpe, para otros hubo golpe y fraude. Y para otros no hubo ni golpe ni fraude. Y a otros les interesa un pepino. A nosotros nos interesan muchos pepinos saber qué ha pasado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que llegar con el tiempo a una versión, siempre lo digo, ¿qué vamos a escribir en nuestros libros de historia? ¿O vamos a tener una historia de Bolivia para los unos y una historia de Bolivia para los otros? Hay que madurar, hay que, con el tiempo y la visión de los historiadores, por supuesto, más que la de los periodistas, vamos a llegar a intentar comprender este capítulo que ha dividido tanto y que nos ha dejado tanto dolor. Aquí hay un texto de Ervin Tomicha Yopie y Jesús Santos Lique. Golpe de Estado en Bolivia por el litio. Esta versión es más novedosa, yo no la había leído, no la había escuchado antes. Y este es el texto que hoy proponemos presentar en este Piedra, Papel y Tinta. Por supuesto que invitamos al autor Ervin Tomicha, que está acá con nosotros. Muchas gracias por estar acá, Ervin, por venir hasta la montaña y bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un grato privilegio el estar aquí en su set de televisión, recordando ese poema de Calderón de la Barca. Yo soñaba de estas prisiones cargado y los sueños son. Y yo soñaba pues estar en su medio para poder justamente hablar de estos temas, ¿no? Y yo prometí con esa firme certeza de comenzar con esta entrevista, primero agradeciéndole por esa bellísima introducción que usted hace a esta obra, que es un aporte para el país. Pero yo tenía esa firme convicción de empezar saludando al pueblo de La Paz, al pueblo boliviano en general, a ese pueblo heroico que supo sacar las banderas, marchar por las calles y recuperar pues la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias por esta invitación y estamos listos, ¿no?, para poder conversar, dialogar en esta entrevista. Y conocer un poquito el libro. Mientras le escuchan, alguien le dirá, ¿pero cuál democracia? Hemos recuperado la democracia en esos días en los que salimos. Es decir, hay un país dividido, un país para el que el gobierno de transición fue la recuperación de la democracia. Y hay otra parte del país para quien, una parte que cree que la democracia se recuperó con las elecciones del 2020 y con el gobierno de Luis Arce. Entonces, el país está así. Creemos que es fundamental, al margen de estas posiciones que son más militantes o si no son militantes, algunas posiciones que se construyen más bien sobre la carencia de la información o porque tenemos información pero estamos muy atados a nuestra visión política o porque no tenemos información y medio que no nos importa. En cualquier caso, creo que necesitamos tener un proceso de puesta en común de no consignas políticas, sino hechos, pruebas, diálogos, y creo que este texto forma parte de una de esas fichas que están ahí, porque hay libros también sobre la lucha de la sociedad civil cuando se pedía la renuncia de Evo Morales. Están otros textos que hablan más bien del dolor de las víctimas, mujeres en el gobierno de transición, un texto que ha sido presentado acá también. Está el texto de César Navarro que titula El fraude de la OEA. En fin, hay como una suerte de boom de textos que quisiéramos discutir y poner en común, y sería ideal poder leerlos y sacar una conclusión ya más colectiva, ¿no? ¿Quién es Ervin Tomicha? Usted es abogado, politólogo, tiene una maestría en Derecho Constitucional, está haciendo un doctorado en Derecho Constitucional, diplomado en Gestión Pública y en Educación Superior, es docente también, lo estarán mirando sus estudiantes, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Simón,
y docente de posgrado también en la Universidad Mayor de San Simón. Es miembro del directorio de la Asociación de Docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón. Antes de hablar del libro, tengo que preguntarle, porque es parte de la universidad, ¿qué le parecen los dinosaurios de la universidad de más de 50 años que se aplazan en 200 materias y en 100 materias tienen 0 y ganan 21.000 y tienen viáticos y siguen siendo estudiantes? Bueno, sobre este tema amerita un análisis, un estudio. Y creo que la universidad pública, justamente a través de toda la institucionalidad que se tiene, debería de tomar en cuenta esto, ¿verdad? Respetando todo lo que es el sistema pues, de la autonomía, que ha sido una conquista social para el pueblo, para la sociedad boliviana. Pero más allá de este derecho que está constitucionalizado en la propia Constitución Política del Estado, la que se aprueba el 2009, es un derecho constitucional. Sin embargo, habría nomás que hacer un análisis, ¿no? Para que esto nunca más pueda volver a ocurrir. Que hayan personas que estén 10, 15, 20 años. Pero además pues, a vista del país. Exactamente, no a la vista del país. ¿Por qué? Porque la universidad justamente está para pues, servir al país, construir una visión de país y, por supuesto, responder a las necesidades económicas, políticas, sociopolíticas que vive nuestro país. Y habría que diferenciar. Igual, hay personas que son bien estudiosas por naturaleza, que están 4 años en una carrera y que paralelamente también hacen otra carrera, paralelamente. Y por supuesto, haciendo uso de este derecho a la educación, podrían continuar estudiando. No solamente otra carrera, sino estudiando posgrados, puede ser un diplomado, puede ser una especialidad, puede ser una maestría o un doctorado. Y se eternizan. No, en estos casos sí, es considerado. ¿Por qué? Porque se está formando. Claro. Pero no así una persona que está 15, 20 años, que toma las materias y que lo utiliza para beneficio propio. Claro. Vuelvo a insistir en este tema, si me lo permite. Sí, sí. La universidad pública está para servir al pueblo, para satisfacer esas demandas políticas, económicas y sociales que tiene el país. Y no para beneficio propio, personal, de una sola persona como se ha dado. Así es. Por lo tanto, esto es motivo de análisis y de reflexión para nuestras autoridades y para la máxima instancia del sistema universitario boliviano. Pero yo le decía que se pueden hasta eternizar en esto cuando en realidad ni siquiera merita. Estaba pensando, qué sé yo salí a los 17 del colegio, ingreso a la universidad, a los 24 estoy haciendo la tesis, hoy lo hacen incluso en menos tiempo, se puede hacer en menor tiempo. Hago una maestría inmediatamente, una maestría 1 año y medio y el doctorado que me toca 4 años. Así es. Cuando yo termino de estudiar, que me parecía enorme, yo a los 29 años ya había cerrado el tema. No me puedo quedar hasta los 53, así ¿no? Es, o sea, creo que hay una diferencia. Así uno haga una carrera muy larga o enganche, digamos, los estudios con un estudiante que se queda hasta los 53, ¿no? En todo caso, creo, y por eso le pongo el tema casi de entradita al libro, de previo, de aperitivo al libro, creo que ustedes, los docentes, investigadores, tienen que empujar una transformación en la universidad, porque creo también que hay una crisis en la universidad, más allá de estos dinosaurios, hay una crisis que de pronto puede ser bien gestionada a partir de ahora, ¿no? Por eso lo decía. Sí, yo le mencionaba de que la conquista de la autonomía se ha munido, ¿no?, de este tipo de situaciones y esto ha servido como provecho para intereses personales. Pero sin embargo, esta propia universidad, las universidades del sistema público, las 9 universidades o 10 universidades que tenemos en el país, deberían de tomar en cuenta, ¿no ves? Y no permitir que estos hechos más se puedan dar en la universidad pública. Vuelvo a insistir, la universidad pública es creada con ese objetivo justamente de satisfacer las demandas del pueblo boliviano. Y es eso lo que nosotros lo transmitimos también a través de las aulas, ¿no?, para que esto pueda dar
sus frutos, ¿no? Tal como usted lo mencionaba, usted es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que a los 17 años, a los 22 años ya esté saliendo de la universidad y al servicio, ¿no? De la comunicación, al servicio de la sociedad, porque el periodismo es servicio y usted pues lo desenvuelve muy bien y la felicito le agradezco por muchísimo todo ese arduo trabajo que realiza al servicio de la información y al servicio de la patria también, ¿no? Gracias, Ervin. Usted también ha hecho un servicio, ha hecho un trabajo al servicio del esclarecimiento. Aquí no está la verdad, pero está su propuesta y vamos a ver cómo se sustenta. Golpe de Estado, se ha escrito muchísimo, pero golpe de Estado en Bolivia por el litio me parece que ha dado un paso más allá. Cuénteme por qué el título y qué lo lleva a la publicación de este texto. Bien, en principio queremos decirle que es una investigación de tipo histórico descriptiva la que se desarrolla en nuestro libro, que en una primera instancia va a narrar pues los hechos cronológicos de cómo es que se va a establecer el golpe de Estado, cómo es que se va a planificar, cómo es que se va a ejecutar, es decir, un antes, un durante y un después del golpe de Estado. ¿Son dos investigadores o hay un grupito un poco más amplio? Los actores principales es la doctora Jesús Santos y mi persona, Ervin Tomicha, y justamente el propósito, el objetivo de esta obra es contar, es narrar históricamente todos los hechos, con todos los elementos de prueba, con todos los elementos de convicción, tales como han ocurrido. Y es una investigación pues bastante histórica, en la cual nos basamos sobre otros autores, sobre los testimonios de las víctimas en este caso, y también sobre las publicaciones, ¿no?, que ustedes han desarrollado sobre este tema. Lo llamativo de esta obra es que no todo se da por azar en la vida. Todo tiene su causa y su efecto. Entonces, los hechos que se dieron el 10 y el 12 de noviembre del 2019 en nuestro país fue sistemáticamente planificado, organizado y ejecutado. ¿Por? Por los intereses. En este caso, ¿usted cree que hubo una planificación anterior? Exactamente, hubo una ideación, una planificación y una ejecución que ha cerrado prácticamente con los hechos acaecidos el día 12 de noviembre del año 2019. Y es eso justamente lo que nosotros contamos y narramos en esta obra. Golpe de Estado en Bolivia por el litio. Justamente es eso lo que a nosotros nos ha llamado la atención. Pero además de todo eso, son los hechos con lo cual se toma, se usurpa el poder. Perdón, voy a pedir a Gabriel que pinchemos al invitado, por favor. Gracias. Y es pues un análisis que se hace a la luz de la propia constitución política del Estado. Y en este tema, valga la pena la redundancia, de que es pues estos hechos lo que nos han motivado, lo que nos han llamado la atención. Primeramente, se toma el poder por la fuerza en este caso, ¿ya? Y nosotros presentamos 21 tesis que van a demostrar, ¿no?, que el 10 y el 12 de noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia, planificado, orquestado desde afuera. ¿Sí? Han intervenido fuerzas externas, ¿no?, a nuestra soberanía, vulnerando nuestra propia soberanía, nuestro propio pueblo. ¿Cuál es su hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis cuando habla de estas fuerzas desde afuera? Primero, dentro de estas tesis, pues la presión, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, de la policía, primeramente en el amotinamiento. Segundo, ¿no?, en la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que el presidente de aquel entonces, el señor Evo Morales, pues renuncie, ¿no? Todo esto orquestado y en propia vulneración de la propia constitución política del Estado, porque las Fuerzas Armadas y la policía boliviana no deliberan, sino que son obedientes a su capitán general. En este caso hubo una insubordinación de las Fuerzas Armadas. Pero no hay que olvidar ese contexto más detallado que tiene que ver con
manifestaciones ciudadanas, políticas, pero ciudadanas también, de pedir en las calles. Estaba pidiendo la renuncia de Evo Morales porque flotaba la duda del fraude, y luego vino el documento de la OEA, ¿no? Hay que tenerlo ahí, y me gustaría saber cómo se teje esto en la hipótesis que usted plantea en el texto. Es correcto. Y nosotros lo denominamos el golpe blando que se da justamente ahí, y son las manifestaciones que se dan en las calles. ¿No ves? Un grupo justamente convencido, vamos a decirlo así, de que hubo fraude. Pero nosotros también desvirtuamos de alguna forma de que no ha habido pues ese monumental fraude. ¿Por qué? Porque son al menos 5 estudios, ¿no?, que se dan a nivel internacional y que demuestran fehacientemente de que en Bolivia no hubo fraude. Pero la gota de agua que rebasó el vaso fue el informe preliminar, ¿ya?, de la OEA, en este caso, la que incendió como una mecha, pues, ¿no?, de dinamita, como que irrigó y que incendió, vamos a decirlo. Pero también nosotros tenemos que comentar y que decir, en este caso, a la luz de la Constitución Política del Estado, de que como un elemento principal no se ha cumplido con lo que establece el artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Claro, la oposición en este caso ha aludido básicamente en que había un vacío de poder. Sin embargo, si nosotros analizamos a la luz del artículo 169 de la Constitución Política del Estado, vamos a ver en el orden de la sucesión constitucional, que dice: ante la ausencia del presidente, asumirá el vicepresidente. Y ante la ausencia del vicepresidente, asumirá el presidente de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados en este caso. Y no consigna ni en el reglamento general de debates de la Cámara de Senadores que en ningún momento un segundo o un primer vicepresidente o segundo vicepresidente, como es este caso de la senadora Áñez, asumir, ¿no?, lo que vendría a ser la presidencia de la Cámara de Diputados y después arrogarse, ¿no?, lo que es la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En franca pues contravención y vulneración del artículo 169 de la Constitución Política del Estado. Cuando correspondía, en todo caso, era reestructurar, reorganizar lo que es la directiva de la Cámara de Senadores. Y recién buscar la sucesión constitucional, tal como establece el artículo 169 de nuestra norma suprema. Cuando hablaba usted de estas fuerzas desde afuera, vuelvo a la hipótesis, ¿cómo las comprende? Y obviamente quiero también que hablemos de su hipótesis sobre la problemática litio. ¿Qué tiene que ver con lo que ha sucedido el 19? Hay 3 elementos fundamentales que nosotros rescatamos en nuestro libro. Primero es que en el 2018, hagamos memoria, la visita de la hija del expresidente Donald Trump, que se da en Jujuy, en Argentina. Primero, que esa visita no fue casual, sino que vino cargado pues de algo más de 400 millones de dólares. Y que se reunió, ¿no?, con importantes autoridades, no solamente del gobierno de Macri en Argentina, no solamente con el ex gobernador Gerardo Morales, que era el gobernador de la provincia de Jujuy, sino que también con otros actores fundamentales se ha reunido. Y en esta visita justamente se habla ya de la ruta de litio, ¿no?, que está compuesto por Argentina, por el Perú y por Bolivia. Entonces, primer elemento. El segundo elemento que se da en este caso... ¿Pero qué tendría que ver aquí la visita de la hija de Donald Trump? No lo comprendo. Justamente en nuestro libro nosotros demostramos de que se da ese importante recurso económico, que no necesariamente ha sido para construir la ruta de litio, sino más bien para proyectar desde ahí la desestabilización de un gobierno legalmente constituido, democráticamente constituido, como es el gobierno de don Evo Morales Ayma.
Ese es el primer elemento que nosotros rescatamos y que denunciamos en nuestro libro. El segundo elemento que se da, pues, es las manifestaciones que se dan en Bolivia, ¿sí? Con Cipo, a la cabeza de Pumari, ¿no? Que trata de menoscabar, ¿no?, el proceso de, primero, de industrialización que se da en Bolivia del litio. Usted sabe que nosotros somos bendecidos por la mano de Dios porque Bolivia cuenta con el 70%, ¿no?, de las reservas de litio a nivel mundial. Y que esto va a determinar la geopolítica de dominación mundial de aquí para adelante. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, que lo reflejamos en el libro, es que ante la caída hegemónica del imperio norteamericano, porque la empresa china BYD gana en este caso la pulseta a Elon Musk con el tema de Tesla. Entonces, la denuncia que se hace en este caso es que Elon Musk, al perder ese poderío, esa hegemonía, al ver que sus acciones se iban devaluando cada vez más, sale a la palestra después del golpe de Estado. ¿Y qué es lo que dice? Daremos golpe donde nos pegue la gana. Aguántense. Esos tres elementos van a configurar ¿Dónde lo básicamente. dice? ¿Por qué no nos cuenta un poquito más de detalle de este tema? Justamente en las redes sociales y a través de su medio, igual nosotros hemos rescatado esto, ¿no?, en una conversación que le ha tenido, que alguien le ha cuestionado y le ha dicho por qué el golpe de Estado en Bolivia. Y él dice textualmente: daremos golpe donde nos plazca. Aguántense. Entonces, esta es una clara señal, ¿no?, de que el golpe de Estado ha sido planificado, ha sido organizado y que fuerzas ya extranjeras han jugado un papel importante. Nada es casual, por ejemplo, la reunión en la U Católica, ¿no?, en la Universidad Católica. 10 de noviembre, en la cual el 11 se han reunido para poder determinar. Actores que nada tenían que ver con la sucesión constitucional. Sin embargo, ya estaban debatiendo, ya estaban decidiendo quién iba a ser el presidente o la presidencia o la presidenta del Estado en este caso. Cuando esa responsabilidad le correspondía pues a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese es otro de los elementos que también lo narramos ahí. El otro elemento fundamental básicamente es esa guerra de baja intensidad, ¿no? Son las marchas, las manifestaciones que se ha tenido y que ha jugado también un papel importante en este caso los actores, ¿no? Estamos hablando de Fernando Camacho, estamos hablando de Marco Pumari, por ejemplo, y de otros actores más que nosotros hemos podido evidenciar y que se lo contamos aquí en nuestro libro también. Entonces, estos elementos van a demostrar fehacientemente, van a demostrar claramente de que en Bolivia se orquestó, se planificó y se ejecutó un golpe de Estado. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? Justamente nuestras riquezas. El litio, que va a jugar un papel importante, ¿no?, en la geopolítica, en este nuevo orden mundial que ya se está gestando. Esta es la propuesta, esta es la hipótesis, este es el trabajo, la sistematización para las y los interesados. Les voy a leer los grandes capítulos. Cronología de los hechos que conducen al golpe de Estado, antecedentes de intentos de golpes de Estado en Bolivia, la injerencia de Estados Unidos en Bolivia y la complicidad de gobiernos de Argentina, Ecuador, Chile y Brasil, la narrativa del fraude en las elecciones nacionales del 2019, cómo se gestó el golpe de Estado en Bolivia, sucesión constitucional o autoproclamación en Bolivia en 2019, los hechos fatídicos que prueban que hubo golpe de Estado en 2019, Estados Unidos y Bolivia, un golpe de Estado por el litio y otros recursos naturales, los autores responsables del golpe de Estado, las masacres de Sacaba y Sencata, las causas y el costo del golpe de Estado en Bolivia, consecuencias del golpe de Estado, elecciones presidenciales del 18 de octubre del 2020 y detención de Áñez y de sus ministros. Este es el índice de un texto amplio, con mucha fotografía, con infografía,
reitero, es una de las piezas de esto que estamos intentando, creo, en el país, contarnos, dialogar, porque hay muchas diferencias en la interpretación, en la sistematización de los hechos. Estamos, y usted lo sabe, Ervin, divididos por golpe, fraude y no únicamente. Creo que hay una profundización de la polarización en el país. Creo que necesitamos avanzar, necesitamos, uno, contarnos las cosas y los hechos sucedidos con todos sus matices y darle una interpretación para tener futuro, ¿no? Para tener futuro y no estar de aquí a 100 años otra vez con estas mismas interrogantes. Yo agradezco su tiempo, el que haya venido acá y por supuesto el enorme esfuerzo que es construir un texto de esta magnitud y por supuesto también a la coautora, a Jesús Santos Lique, abogada. Le agradezco, Ervin, y sería lindo encontrarnos nuevamente con otras versiones y dialogar y esclarecer. Creo que es una misión que hoy tenemos como país. Gracias, Ervin. Claro, y yo le agradezco muchísimo. Dice que la verdad solamente la tiene Dios, pero la verdad también nos hará libre. Y este libro que usted muy bien lo refleja, muchísimas gracias por esa bellísima ilustración que usted nos hace, es justamente el testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquel pueblo que no conoce su historia está nuevamente condenado a volver a repetirla. Y nosotros queremos dejar un fiel testimonio justamente de estos hechos y acontecimientos que se dieron. ¿Para qué? Pues dentro de esa libertad de expresión en los espacios públicos en plena democracia, pueda servir como consulta, pueda servir como análisis, como debate para todos. Los invito una vez más a leer a todos ustedes y a reflexionar en base a todo lo que nosotros narramos y exponemos a todos ustedes. Al pueblo de Bolivia, una vez más, muchísimas gracias, y esta es una obra que la dedicamos con mucho cariño, con mucho afecto a ese pueblo heroico de Bolivia que supo pues marchar por las calles, salir por las calles y recuperar nuestra democracia en Bolivia. Muchísimas gracias a usted, Claudia Benavente, por permitirnos estar aquí en su set de televisión. Y sería lindo volver a sentarnos y debatir con los que piensan diferente.